E igual vamos a grabar la sesión si no tienen problema con ello, para que esté disponible tanto para los compañeros y compañeras que no pudieran conectarse el día de hoy o que tengan problemas en la conexión, que quede grabado el testimonio de lo que estamos haciendo y así pueda ser revisado sin ningún problema ya después. La vez pasada, ¿hay alguna duda con lo que vimos? Estuvimos hablando un poquito acerca de la estructura interna, la estructura externa. También comentábamos un poco acerca de la unidad de impresión y vimos algunos ejemplos. No sé si tuvieran alguna duda, si quedó claro, si quisieran compartir alguna opinión en torno a la estructura del cuento o en torno, pues algo que se les haya dificultado de la vez pasada. Ok, vamos entonces a dar algunos minutitos. Manuel, adelante, por favor. Hola, pues antes que nada, muchas gracias. La sesión anterior no pude estar presente y veo que me perdí de algunos buenos momentos para echar a volar la imaginación. Entonces, que pues veo con agrado que se está planteando una antología. Entonces voy a tratar de, por el momento no tengo ahorita la idea de sobre qué me gustaría escribir. En cuanto a los ejercicios de la semana pasada, solo alcancé a hacer el de escribir un párrafo con hilando una serie de palabras que se nos proponían. Entonces, no sé si, como lo comentaste hace un instante, si tenemos tiempo y espacio para compartir lo que redacté. Claro, si gustas leerlo en voz alta o compartir pantalla, cualquiera de las dos opciones y adelante, compártenos tu ejercicio. ¿Les parece si les leo nada más? De acuerdo. Sí, bueno, pues el antecedente son una serie de palabras que se nos otorgaban para de ahí construir un texto, un párrafo, ¿verdad? Dice así. Permítame ver no, si se lo puedo compartir porque en lo particular. Este, ¿Pueden ver mi pantalla? Perfectamente. Ya está ahí el texto. Las palabras resaltadas son las que se nos proporcionaban. Dice, la única ventana del departamento, construido varias décadas atrás, daba directamente a la pared de ladrillo rojo del último edificio construido en la manzana. Para edificarlo, habían derribado el árbol más grande y viejo de la ciudad. Mirando o imaginando el lugar que antes era su favorito, recordaba un episodio en particular. Recorrió el camino para llegar a él después de haber cometido el hurto de un pescado. Se tocó las costillas y volvió a sentir la superficie molida por el impacto de una piedra gris. Una nube cubrió el tiempo y en ese instante, tendido en el suelo, solo alcanzó a oír el timbre de una bicicleta que se alejaba. La iridiscencia de su pupila reflejó todos los colores de la melancolía y el gato se preguntó, ¿cuántas veces habré muerto? Genial, uno no se imaginaría a principio de cuentas que el protagonista es un gato. Una de las invitaciones a hacer este tipo de ejercicio es soltar la pluma, detonar la imaginación. Agarramos palabras al azar y a partir de ello empezamos a construir y creo que lo lograste muy bien. Igual si los compañeros, compañeras quisieran comentar, adelante. José Carlos. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes a todos. Me pareció genial el ejercicio aquí del compañero. Muy bien, sorpresivo.
el final. Muy bien. Yo tenía una consulta. Yo no tuve la oportunidad de estar en la clase anterior, pero la vi en el YouTube que colgaron y vi que estaban hablando de la unidad de impresión. Em, yo me recuerdo que en el otro taller, tú nos hablabas acerca de la escaleta y que la escaleta nos podría ir sirviendo como para construir un esquema de lo que podríamos ir escribiendo. Pero mi duda era si desde la escaleta nosotros podemos ir teniendo una visibilidad de si estamos llevando el cuento con una unidad de impresión o hasta que vamos escribiendo nos vamos dando cuenta de eso, detalle, o desde ahí podríamos empezar a ver este detalle como que se va por otro lado o no tanto. Ok, la escaleta nos permite definir una estructura a partir de planteamiento, nudo, desenlace. Si la extendemos un poquito más, nos podría definir el ambiente, la época, y es un buen comienzo para pensar en la unidad de impresión porque nos permite no andarnos por las ramas. Ya teniendo un esqueleto, podemos ver la mejor manera de ir contando la historia. Hay que recordar también que un cuento se compone principalmente por acciones. Esa es otra de las cosas que me parece importante al ver algunos ejercicios o cosas que han mandado. La descripción puede darse, pero hay que tener mucho cuidado con qué cosas describimos, precisamente apelando a la cuestión de la unidad de impresión. Las descripciones que vayamos a dar en el cuento deben ser precisas. No podemos detenernos mucho a hablar acerca del ambiente en general que tenemos o demás. Sí, pero en pequeñas dosis, no hacerlo de otra manera. Aquí Hola, niña. hay un ¿Sí te comentario compraste de algo? Alejandra. Dice, tengo problemas con mi audio, pero me parece muy ingenioso que el gato sea el protagonista que habla. Y apelando un poco a la cuestión de la unidad de impresión, hay que también tomar en cuenta que una de las cosas que nos decía Edgar Allan Poe es que hay que mantener el interés del lector en todo momento. En este caso, el final sorpresivo es ese golpe que nos llega al enterarnos que el protagonista es un gato, ¿no? Igual pudiéramos estar divagando en otras cosas con el recorrido del personaje, el hurto del pescado y demás, pensar en un niño, en X persona, pero este giro de tuerca es un elemento contundente. En esa contundencia hay que estar pensando cuando hablamos acerca de la unidad de impresión. Ya tenemos un buen número de participantes. Si les parece, vamos a comenzar ya de manera formal con la sesión de hoy, a menos que alguien tenga alguna otra duda sobre la clase pasada, sobre la antología. La antología, tenemos esta sesión, tenemos una sesión más. ¡Ay, hermoso! No sé cómo vieran ustedes, pero igual pudiéramos tener una sesión extra de tallereo, ya lo estaríamos platicando al final de la clase, si les parece, pero tenemos 2 semanas más o menos para ya ir definiendo esta parte del cuento con miras a la antología. Eh, Más allá de eso, yo les invito a escribir, así tengan una idea apenas clara, así ya tengan algo definido, escriban, no importa si de momento no alcanzan las cuartillas, las 5 cuartillas que les dije no son obligatorias, no importa si no tienen claridad, si no alcanzan a entregarle la fecha, vamos pensando que lo que escriban puede publicarse en otro lado, ¿no? No precisamente en la antología. Ya veremos igual cómo encauzar esos textos y por supuesto que les daremos revisión más allá de eso. Tenemos como planteamiento llegar a la antología, pero no es una cosa que deba estresarles en este momento si por alguna razón no logra llevarse a cabo. Entonces voy a compartirles la presentación para los que vayan llegando. Vamos a estarles compartiendo la lista de asistencia. Ya ven que las cuestiones administrativas, más siendo parte de un programa social, son muy formales a veces. Entonces, si nos piden esta cuestión de la numeralia para ver el alcance del programa.
Ok, antes de empezar, lo que ya les comentaba de la lista de asistencias, recordar que Sembrando Voces es un proyecto llevado a cabo por Colectivo Taller Maladrón, enmarcado en el programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura de la misma ciudad. Agradecemos mucho el apoyo por esta parte y el interés de ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la construcción de atmósferas, la construcción de ambiente. Vamos a hablar acerca de dónde habitan los personajes. ¿Por qué? Comentábamos un poco acerca de todos los elementos que forman parte de un cuento. Tenemos como tal una estructura, la clásica planteamiento, nudo y desenlace. Tenemos un conflicto, tenemos personajes, los cuales la historia no podría llevarse a cabo porque son quienes llevan a cabo cada una de las acciones, pero también tenemos un ambiente que está compuesto por un espacio físico que está desarrollado en una época específica, en un contexto específico y que se desarrolla en un tiempo específico, tanto subjetivo como objetivo, porque pudiéramos hablar del tiempo en el que piensan los personajes, como del tiempo cronológico de la historia. Hay varias maneras de abordarlo en este sentido. Vamos a hacer una pequeña lectura para ejemplificar todos estos conceptos y también algunos ejercicios para ver el manejo de la atmósfera, el manejo de los tiempos, y finalizamos con la parte de la secuencia del relato. Primero que nada, la descripción es un modo discursivo. ¿Qué es un modo discursivo? El modo discursivo es la forma en la que estructuramos un mensaje para hacernos dar a entender. Podemos tener una narración, podemos tener una enumeración, una argumentación, una comparación. Hay muchos métodos discursivos y el que usemos va a depender mucho del tipo de texto al cual estemos queriendo llegar. En este caso, en un cuento tendríamos principalmente la narración, la descripción. El diálogo también pudiera ser otro tipo de modo discursivo que podamos tener. La descripción lo que busca es ser lo más objetiva posible, mostrar o definir un entorno, lo que tenemos al lado a partir del uso de los sentidos. Hablamos acerca de lo que estamos viendo, hablamos acerca de lo que estamos tocando, hablamos acerca de lo que escuchamos y a partir de ello lo describimos. En lugar de emplear los verbos, abundan los adjetivos calificativos, ¿no? Y otro tipo de cuestiones. Más bien vemos como la virtud de cada cosa que tenemos alrededor para ir pudiendo armar una descripción. En este caso del cuento, una descripción del entorno, una descripción pudiera ser también del estado de ánimo de un personaje, una descripción de un objeto en específico que puede ser valioso para la narración que tenemos y a partir de esto podemos envolver al lector en una atmósfera. Porque hay que recordar que el mundo de lo narrado, como ya lo vimos en la sesión anterior, el mundo de lo narrado es una adecuación del mundo real. El cuento lo inventamos, el cuento es totalmente ficción. Podemos tener un relato fantástico ambientado en una época muy lejana, ambientado en un futuro distante, ambientado en el pasado, y vamos a ir construyendo ese escenario conforme a nuestra imaginación. También pudiéramos tener un cuento, como se da en la mayoría de los casos, ambientado en la época actual o ambientado en el mundo en el que vivimos. Puede incluso basarse en una historia real. Sin embargo, esto va a ser siempre una reinterpretación de la realidad. No es como tal que el cuento busque describir la realidad tal cual es.
Y además de ello, hay que tomar en cuenta que uno como lector, como autor, como autora, piensa una cosa. Queremos plasmar algo que sale directamente de nuestra cabeza, pero cada lector va a interpretar el texto de una manera distinta. ¿De qué depende que el lector se lleve el mayor número de impresiones que nosotros queremos de la manera en que describimos esos mundos ficcionales? Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a describir las imágenes. Ahorita vayan anotándose como voluntarios, pero la idea de esta actividad es que escojan alguna de las dos, o las dos, o la que quieran. Vean los elementos que tiene cada una de ellas, los colores, qué está haciendo la gente, si la imagen es de exterior o es de interior, qué elementos se pueden distinguir. Y bueno, vamos a dar unos 10 minutos para desarrollarla. Si quieren con una, si quieren con las dos imágenes, y en un momento regresamos para la actividad. Mientras esto sucede, igual si tienen alguna duda hasta aquí, les escuchamos, el micrófono está abierto para quien quiera usarlo.
¿Cómo van? ¿Alguien ya terminó su ejercicio que quisiera compartirlo? Una de las sugerencias acá es, no sé, que imaginemos que vamos a describirle la imagen. Lucina, adelante. ¿Es descripción de la imagen o armar una historia así mini? Describir la imagen. Igual si ya escribiste una historia, pues estaría interesante escuchar el resultado. Bueno, Ya a ver, terminé. va a ver si me, dice, hace frío afuera. La lluvia, como siempre, provocó un caos en esta zona de la ciudad. ¿O es el estado ya? ¿Qué importa? Al final llegué tarde a la dirección plasmada. La cortina estaba cerrada. Solo alcancé a distinguir el lugar por el letrero afuera. Lonchería Lupita. Ya las sombras de la noche cubrían las calles y se escuchaba el jolgorio del interior. Cuando por fin se abrió la puerta fue por una afortunada coincidencia de un invitado que salía, supongo que por cigarros. No se percató de cuando entré, mejor para mí. En silencio tomé asiento escapando del reflejo del espejo al frente. A lo lejos vi mis objetivos, el foco principal y a la esposa del patrón. La señora bailaba la negra Tomasa, con su falda de animal print y una gran sonrisa. Pobrecilla. Saqué mi pistola, calibre 45. De un disparo certero le di a ella y de otro al amante. La música estaba fuerte y pocos se dieron cuenta. Regresé a la puerta y enseguida disparé al foco. Cerré con seguro, dejando en la más completa oscuridad que se ahogaran los gritos. ¿Ya viste, mamá, cómo se divierten? Sí, hijito, se ve que está re buena la fiesta. Y pensar que apenas son las 7 de la noche. Al escuchar lo anterior, al ver a madre e hijo, me bajé de la banqueta y proseguí mi camino fumando un cigarro que encontré. Excelente, Lucina. Muchas gracias. Allá vemos algunos elementos ya en la historia que nos está narrando. Está la gente bailando. Ya nos contextualiza un poco que es de noche. Es una lonchería y da algunas otras precisiones en cuanto a esta historia. Esther, tienes alzada la mano. Adelante. Sí, buenas noches. En una gran avenida de la Ciudad de México, cientos de manifestantes se reúnen para exigir libertad. Alrededor de ellos, policías forman una valla humana para intentar controlar la situación. Han bloqueado la calle con sus camionetas llenas de gente en busca de una respuesta. Por el momento todos están tranquilos, tal vez esperando a su dirigente. El sol está en la cúspide. Dice, es por eso que la gente trae sombreros, gorra o sombrilla para protegerse del sol. Hasta ahí alcancé a hacer. De acuerdo, Esther, una pregunta para todos y todas. ¿Cómo sabemos que esa imagen fue captada en la Ciudad de México? Por los letreros. Sí, evidentemente. La idea de este ejercicio es tratar de imaginar que el lector va a reconstruir a partir de lo que decimos. Entonces tenemos que darle elementos que también ayuden a contextualizar. En este caso, la imagen, el letrero del periférico Chapultepec de Insurgentes ya nos está sugiriendo algo, como bien lo mencionas. También mencionabas la valla de la policía y la gente con sombrero, que es una de las cosas que igual se rescatan en la imagen. Georgina, adelante, por favor. Sí, voy a leer. Las sonrisas se esparcían por todo el salón. Las parejas alistaban manos y pies para bailar. Hay parejas de todas las edades. Se muestran felices, orgullosos de realizar sus mejores pasos y vestir sus galas. Los olores de lociones, perfumes y sudor se mezclan con el antojadizo olor de los tacos de canasta. El viejo espejo en la pared multiplica la cantidad de parejas que bailan en la pista, mientras la orquesta toca salsas y cumbias tepiteñas. Son las 5 de la tarde de un domingo cualquiera. Muchas gracias.
¿Alguien más quiere compartir su ejercicio? No sean tímidos, Si tímidas. quieres yo, Alex. Adelante, Guille. Después del mediodía, el tránsito vehicular ha detenido su marcha en una de los cruces viales más importantes de la ciudad, conocida como la esquina de la información. Bajo el ardiente sol, alrededor de 200 o más personas, en su mayoría jóvenes, se manifiestan en apoyo al movimiento social en petición de libertad a los presos políticos y otras demandas. La marcha se dirige al Zócalo, en medio de un orden calmo, debido a la presencia de la policía, que no se sabe si está encargada de que los manifestantes no causen disturbios o de que no se acerquen los carros y los atropellen. Los semáforos señalan alto todo el tiempo. Fin. Muy bien, Guille, mencionabas algo muy importante que se alcanza a ver muy poquito, pero sí hay como 3 semáforos y todos están en rojo. Éter, adelante con tu ejercicio, por favor. ¿Ya me escuchó? Perfectamente. Bueno, yo no hice una historia, pero bueno, la descripción de la imagen, creo que no puedo poner cámara, pero bueno. Se ve que es una manifestación en la Ciudad de México, probablemente Reforma, porque se puede ver el periódico El Universal y, como ya mencionabas, Periférico, Insurgentes, Chapultepec, y además pues las manifestaciones suelen transitar por Reforma. Exigen libertad por presos políticos. La policía espera muy atenta, pero se siente un clima de tensión y carga política porque exigen libertad por presos políticos. Se ve que está nublado y quizá frío, y hay algunas personas curiosas, como siempre ocurre en esta ciudad. Ok, gracias, Éter. Hay que resaltar algo aquí, que ya hemos estado agregando elementos en los diversos ejercicios, donde podemos interpretar la imagen también a partir de nuestro contexto. Por ejemplo, Guille mencionaba la esquina de la información. Efectivamente, ese cruce es reconocido por quien viva en la Ciudad de México porque están todos los periódicos, está el Universal, está el Excelsior y por lo mismo se intuye que es Reforma. Pero, ¿cómo le haríamos saber eso a alguien que no sea habitante de la Ciudad de México, ¿no? También sería bueno hacernos este tipo de preguntas a la hora de plantear el cuento que como tal querramos desarrollar. Alejandra, tienes levantada la mano. ¿Nos quieres compartir tu ejercicio, por favor? Sí, creo que el mío es un poquito larguito. Dice, es posible que esta marcha se esté organizando para salir en pie de lucha. Las mujeres abren sus sombrillas ante el inclemente sol. Algunas acomodan sus gorras y otras simplemente conversan con los de al lado. Los hombres, por su parte, no pierden el tiempo. Miran el celular para ponerse al día, supongo que sobre redes sociales. Más allá, un par de damas, la primera con blusa azul y la otra de rosa pálido. También observan su celular. Es posible que sean autodidactas y busquen cómo resolver la tarea de los hijos que han dejado en casa. Libertad, con letras rojo brillante, para que lo vea todo el pueblo. Libertad, para quienes y sometimiento para cuáles. Ahí cerca del auto blanco se encuentra un hombre despreocupado, disfrutando de un delicioso mango picado. Al lado, un anciano que le mira antojado. No puedo quitar de mi vista el letrero libertad. ¿Para quién o sobre qué? Los veo libres de manifestarse, de hacer con su tiempo y dinero lo que les venga en gana. Seguramente, si son sindicalizados, me recuerdan tanto a las marchas de mi querido magisterio, en donde se lucha por todo, menos por una mejor educación. Muchas gracias, Alejandra. Hay que resaltar también que una de las cosas que hemos hecho con este ejercicio es que cada quien se enfoca en distintos elementos de la imagen y eso también lo vamos a ver a la hora de escribir nuestro cuento.
qué queremos que resalte y qué queremos que esté como trasfondo. Al escribir el cuento estaremos haciendo el ejercicio a la inversa. En lugar de estar creando una historia a partir de una imagen, creamos una imagen a partir de la descripción de una historia. Liliana, adelante, por favor. El disfrute de una cara silbadora al compás de una cumbia sonando. Vibrante música que se bebe en un vaso de pulque. La mirada martelada de aquella dama entregando el cuerpo a la fiesta de la danza. Dos caifanes contándose de cara a cara la vida. La mirada incrédula del que escucha la verdad de un día acalorado. Una mano se asoma para servir aquel elixir del festejo. Un lugar escondido en este mundo que se acaba, que deja de existir ante mis ojos. El mundo que hasta hoy conozco, donde crecí. El mundo que contiene la historia de mis abuelos. Mi infancia guardada en un rincón de la Ciudad de México. Mi vida como ese letrero rojo, lejano contador de tiempo, en el reflejo de aquel espejo brumoso que contempla el último baile de esta generación. Muchas gracias, Liliana. ¿Alguien más que quisiera compartir su ejercicio? Ok, vamos con lo que sigue entonces. Denos un segundo. Ok, el escenario. A partir de las imágenes ya hemos visto de manera práctica un poco acerca de esto. El escenario es el telón de fondo de donde los personajes van a estar interviniendo. El contexto siempre es importante. El lugar donde se lleva a cabo, ya sea una ciudad, ya sea un ambiente rural, ya sea un espacio abierto, ya sea un espacio cerrado, y además de eso, la época en la cual se está desarrollando nuestra historia, porque la época nos remite a un lenguaje, la época nos remite a ciertos elementos, igual el lugar donde se desarrolla la historia nos remite a cierto tipo de modismos que se utilizan, ciertas frases que nos ayudan a que sea más coherente la narración que estamos llevando a cabo. Otra de las cosas relevantes al pensar en la construcción de escenarios, el clima, si es un día lluvioso, si es un día soleado. Me llamó la atención, por ejemplo, en el ejercicio anterior, cómo al momento de ver las sombrillas y la luz, y ya se infería que estaba haciendo calor, ¿no? Ese tipo de cosas son muy importantes. Por ejemplo, si lo vemos al revés, en lugar de mencionar está haciendo mucho calor, podríamos describir la escena como la gente empezó a sacar las sombrillas por los rayos del sol, ¿no? O sea, ver como decirlo de otra manera no tan directa. ¿Qué hora del día es? Igual aquí en el ejercicio de la manifestación por la luz nos indica que es de día y que hace mucho calor por los paraguas, ¿no? En el otro no quedó muy claro porque es un ambiente cerrado, pero muchas quizás ese ambiente cerrado les hizo pensar en la noche, las 7 de la tarde, por ejemplo, de Cialucín. ¿Qué elementos que pudiéramos mencionar en cada una de las imágenes nos remiten a la hora del día? Eso, bueno, lo pensó cada uno de ustedes, cada una de ustedes al momento de hacer el ejercicio, pero es importante pensarlo en cada una de las historias que estamos desarrollando. Y también cuáles son las condiciones sociales en las que los personajes se están desenvolviendo. Atmósfera es otra de las cuestiones importantes al momento de estar desarrollando una historia. Hay un concepto que se llama sinestesia. La sinestesia se refiere a cada uno de nuestros sentidos. La descripción sí busca ser un tanto subjetiva, pero no podemos dejar de lado que para envolver al lector en la obra que está leyendo, tenemos que hacerle creer que está ahí. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, hay que preguntarnos sobre el ambiente en el que estamos, a qué huele, ¿no?
¿Está haciendo frío o está haciendo mucho calor? ¿Qué sensación provoca el espacio? ¿Es un ambiente muy, muy cerrado que puede provocar claustrofobia? ¿O estamos ante una inmensidad de un bosque que nos provoca paz? ¿Qué estamos escuchando? ¿El ruido de los pájaros, las sirenas, una cumbia? ¿Es un lugar abierto o cerrado? ¿Qué tanta luz hay? ¿Está oscuro o está muy bien iluminado? Tenemos un texto para ejemplificar un poco esto. No sé si alguien quisiera leerlo. No sean tímidos, tímidas. Lucina. Héctor contempló el rostro enmascarado de un luchador de lucha libre por el que corrió una lágrima. Se sorprendió. Primero, los luchadores no lloran. Este es un axioma indiscutible. Segundo, existió un problema técnico. La máscara debería estorbar el natural fluir de las lágrimas. Aún así, a pesar de las dos objeciones, el tipo sin duda estaba llorando. Se acercó, desechando su anterior voluntad de verlo todo desde lejos, a mitad de calle, un grupo de luchadores enmascarados con capas y uniformes de colores festivos, naranjas, amarillos, canario, negro con toques plateados, cargaban sobre los hombros un gran féretro gris metálico. Tras ellos, los mariachis le emprendieron con el son de la negra. Un poco más atrás, los deudos. Justificada y normalmente llorosos, una numerosa familia de origen popular enlutada, amigos, vecinos, mirones. Héctor encendió un cigarro. Llovía. Muchas gracias, Lucina. Es un fragmento de una novela de Taibo, de la serie de Velasco Arán. Podemos ver ciertos elementos que nos da la atmósfera de este pequeño párrafo. Primero, los personajes están tristes, mencionan las lágrimas, y aparte debe haber un ambiente melancólico, porque a pesar de esto está la música, ¿no? Pero pues no deja de ser un velorio de alguna otra manera. Está lloviendo y debe hacer frío. Son algunas de las cosas que podemos ver, aparte del aspecto de cada uno de los personajes. Son luchadores ataviados con sus máscaras, tipos que deberían ser rudos, pero ahorita están mostrando una solemnidad. Nos menciona los colores festivos: naranjas, amarillos, canarios, negros con toques plateados, y también menciona a los hombres cargando el féretro. Son ciertos elementos que en este caso el autor está utilizando para crear una atmósfera y para meternos un poco más. Si tenemos el contexto de los luchadores, podemos acercarnos todavía un poquitito más a la narración, pero con los elementos que tiene se logra generar cierto efecto. Vamos a revisar un texto, ya un cuento en forma un poco más largo. Es Nos han dado la tierra, de Juan Rulfo. Me gustaría también hacer este ejercicio. Vamos a leerlo y a partir de la lectura hacer algunas reflexiones al terminar. ¿Quién quiere participar o vamos viendo al azar voluntarios? Yo lo leo. Alejandra, adelante, por favor. Nos han dado la tierra, Juan Rulfo. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y arroyos secos. Pero sí, hay algo, un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo. Y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él,
Vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento, 2 adelante y 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos 4. Hace rato, como a eso de las 11, éramos 20 y tantos, pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice, puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas y pensamos, puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar, se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas, por eso nadie le da por platicar. Cae una gota de agua, grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos, pero no hay ninguna más. No llueve. Ahora sí se mira el cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros, y la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve? Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando. Se me ocurre eso. De haber llovido, quizás se me hubieran ocurrido otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho, no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva. Ni hay conejos ni pájaros. No hay nada, a no ser unos cuantos huizaches, 3 peleques y una que otra manchita de zacate con las hojas roscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los 4 a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle. Viéndolo a toda hora con la 30, andar amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos, pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvas a todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbala a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Y luego que se sienten la tatema del sol, corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tapete para que la sembráramos. Nos dijeron, del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados causarinas y las
parameras y la tierra buena. No este duro pellejo de vaca que se llama llano, pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo, no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que el llano, señor delegado, son miles y miles de yuntas, pero no hay agua, ni siquiera para hacer un buche hay agua. Y el temporal, nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra de llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla. Y ni aún así es positivo que nazca nada, ni maíz ni nada nacerá. Eso manifiéstelo por escrito. Y ahora váyase. Es al latifundio al que tienen que atacar, no al gobierno que les da la tierra. Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el centro. Todo es contra el llano. No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho. Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no nos quiso ir. Así nos han dado esta tierra y este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta, pero nada se levantará de aquí, ni sopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Melitón dice, esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice, ¿qué? Ya no se ve. Yo no digo nada, yo pienso, Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor que lo hace hablar así. Ay, me pierdo un poquito. El calor que le ha traspasado el fondo. ¿Perdón? ¿Quieres te ayudo? Sí, por favor. Okay. Yo no digo nada. Yo pienso, Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que se necesitaría el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir, servirá de algo, servirá aunque sea para correr yeguas. ¿Cuáles yeguas? Le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien en Esteban. Ahora que habla, me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo y debajo del gabán saca la cabeza, algo así como una gallina. Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto, oye, Esteban, ¿de dónde pepenaste esa gallina? Es la mía, dice él. No la traías antes. ¿De dónde? ¿Dónde la mercaste, No la merqué, es la gallina de mi corral. Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no? No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. Por eso me la traje. Siempre que salgo lejos, cargo con ella. Allí escondida se te va a ahogar. Mejor sácala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice, estamos llegando al derrumbadero. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante.
Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato, para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas lo que bajará por allí. Pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta. Después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros, y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemesquites. Por aquí arriando yo, nos dice Esteban. Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Maura. El objeto del ejercicio es reflexionar un poco en torno a lo que hemos venido platicando. Entonces, les tendría dos preguntas. La primera, ¿en qué ambiente se está desarrollando la historia que se acaba de leer? Y la segunda, ¿qué sentimientos les provoca escuchar este cuento? No se amontonen. A mí me provoca como mucha desesperación en el sentido que pareciera que ya van a llegar, pero nunca llegan y no llegan y no llegan y al final veo que terminaron sin llegar a donde debe llegar el viaje. Me gusta cómo está narrado. Es una manera muy agradable, muy descriptiva, sin caer en la descripción exagerada. Me gusta cómo está narrado, porque no es la típica narración cargada de adjetivos que te terminan aburriendo, ¿no? Es una narración que te dan ganas de continuar leyendo porque quieres saber en qué termina la historia. Gracias, Alejandra. Para abundar un poco en el ambiente, convendría preguntarse en qué época creen que se esté desarrollando la historia y por qué llegan a esa conclusión. Puede ser la revolución, después de la revolución, ¿no? Y bueno, pues en el campo, y puede ser porque están en la repartición de tierras, ¿no? Ahora sí que lo que les tocó, pero pues sí, poder protestar realmente sin poder argumentar y bueno, porque no los escuchan, ¿no? No ha cambiado mucho esa situación, pero bueno, es como muy claro la manera en que, por la vestimenta también, ahí nos dice un poco de cómo vienen vestidos o nos los imaginamos. Y aparte, pues el calor, pues, están describiendo sin agua, no hay agua ahí, y pues esa desesperación de seguir avanzando y no encontrar nada, de estar totalmente desolado en el asunto. Gracias, Maura. Algo que me llama mucho la atención es cómo el uso del lenguaje de los personajes nos remite a un contexto. Los huizaches traspeleques, pepenando la gallina, el tepemezquite, son cosas que nos hablan de una región rural. Supongo que, bueno, el contexto de Rulfo se da entre Guadalajara y Colima, más o menos esa zona, en el México postrevolucionario. Eso sería ya parte del contexto del autor,
que evidentemente le tocó vivir y de cierta manera está recreando esa parte de la realidad. Alguien de Guadalajara o de Colima quizás estuviera, y de esa época, ¿no? Quizás estuviera más acostumbrado a escuchar Huizache Trespeleque, que a algunos se nos complica, me incluyo también la manera de pronunciar, ¿no? Pero también en ver cómo esos elementos enriquecen la narración y ya investigando un poquito nos remiten a cierto contexto y hacen que logremos adentrarnos un poquito más a la historia. No sé si tengan alguna otra opinión con el texto, qué elementos del ambiente están destacando aquí, qué elementos de la atmósfera. Vemos que hay bastante calor, lo está reiterando de manera muy seguida y eso está provocando una angustia, como ya lo mencionaban. También menciona la parte de la repartición agraria que nos remite a cierta época. Entonces, no sé si alguien más quiera participar comentando este ejercicio. Precisamente a mí me remontó como a esa época de la reforma agraria, porque hablaba sobre los latifundios y me llamó mucho la atención eso. Quiero pensar que el lugar era un lugar totalmente, pues, plano, sin árboles cerca. Me imagino que era caluroso, como lo que llamamos en México tierra caliente, que no es propiamente el desierto, pero que hace mucho calor y lo único que hay son huizaches. Entonces, quiero pensar que el lugar era más o menos de ese estilo. Gracias, Alejandra. Lucina. A mí me llama la atención cómo Rulfo describe, pero no de golpe, sino te va describiendo poco a poco parte del ambiente. Bueno, o sea, es como su querida Comala, ¿no? Estamos recordando a Comala y esa zona que él refleja mucho en toda su obra. A mí me llama la atención que sí va describiendo preciso, pero no todo de un golpe, sino te dicen una parte, bueno, es que había una nube negra y luego te va diciendo más datos y lo va cerrando, lo va redondeando. La otra, que pues no es, digamos, un autor, válgase la expresión, ese momento histórico que tuvimos no fue ayer, ni fue antier, ni fue hace 20 años. O sea, no es contemporáneo así para la mayoría de nosotros, unos jovenzuelos de 30. Y también nos invita pues a releer nuestra historia, porque el reparto agrario pues tuvo un momento, una época, y de hecho recordemos cómo mucha gente se movía de un estado al otro. Digo, hay gente de Coahuila que le tocó el reparto agrario allá como por Quintana Roo y tuvo que moverse. Entonces nos va refiriendo esa parte histórica donde a ellos pues les dan una tierra y cómo es al final de cuentas, pues yo cumplí con darte algo, ya no me preguntes, ya no quieras más. Y creo que también nos invita como lectores a releer esa parte de la historia para entenderlo más y ubicarnos geográficamente, al menos en el contexto de Rulfo, porque nunca dice, ay, sí, estoy hablando de algún lugar concreto real, no todo es como imaginario. Y alguna vez leí que Rulfo, bueno, lo que más trabajo le costaba era como desapegarse de lo que escribía, porque él decía que si voy a escribir de lo que yo veo, es una crónica periodística. Y si voy a escribir de lo que yo opino, pues es como un ensayo. No se va a quedar como en el ensayo y debatir. Pero me llama la atención cómo aún logrando este desprendimiento que él dice que era lo que más le costaba, logra plasmar y transmitirnos estas sensaciones de impotencia y que son situaciones que se siguen repitiendo. Sino con el reparto agrario, con muchas otras cosas, pero pues se sigue repitiendo en la actualidad. Muchas gracias, Lucina. Regresamos a la presentación. Este ejercicio más que nada era como
para ver eso, ¿no? Es importante describir, pero hay que hacerlo de manera muy puntual. Hay que ver qué elementos resaltamos de otros. A manera personal, por ejemplo, en cuanto a las emociones o el clima, en lugar de decir está lloviendo, prefiero decir que el personaje sacó un paraguas, ¿no? O en lugar de decir que el personaje está enojado, decir que de repente agarró algo y empezó a romper cosas. Tenemos que apelar siempre, siempre, siempre a la unidad de impresión, como ir apretando tornillos cada vez que vamos manejando la narración y la descripción de los ambientes que tenemos. Para mantener al lector en la silla, hay que estar soltando elementos muy puntuales. ¿Cómo logra Rulfo mantener esta tensión, esta angustia en nosotros como lectores al momento de estar trabajando con Nos han dado la tierra? Con una descripción puntual de cada uno de los lugares. También hay que ver que es un poco ralentizada la parte de la narración, que puede resultar un tanto tediosa, ¿no? A tanta repetición que se da de algún otro momento, pero que sin embargo eso contribuye a la carga emocional que nos está planteando. Vamos a ver otra situación a la hora de la creación del ambiente, el manejo del tiempo. Como les comentaba, tenemos un tiempo subjetivo que se da en el pensamiento de los personajes. El personaje puede estar remembrando su infancia, puede estarse acordando de algo que hizo ayer, puede estar pensando en tal o cual cosa. Y aparte está el tiempo cronológico, que es un tiempo objetivo y un tiempo exterior a los personajes. Aparte de eso, tenemos la extensión del texto que por sí misma nos sugiere un tiempo. Podemos tener, por ejemplo, una historia que se desarrolle en cientos de años, condensada en una página, y tendríamos un texto muy rápido. Pudiéramos tener una historia de 1 minuto que se desarrolle en 5, 6 o hasta 10 páginas, y tendríamos un texto muy, muy lento en cuanto a la cuestión del ritmo, en cuanto a la cuestión de la extensión. Y ya como para ir redondeando un poco antes de pasar a la siguiente lectura, vamos a hablar acerca de la secuencia del relato. José Carlos, antes de iniciar la sesión, preguntaba acerca de la escaleta. La escaleta como tal es un ejercicio que nos permite acomodar una secuencia de ideas y armar un esqueleto de lo que va a ser nuestra obra. Siempre es sugerible armar una escaleta y una ficha de personajes, eso lo veremos después, antes de sentarnos a abordar el ejercicio creativo. Cada quien tiene sus formas, sus métodos, a cada quien le llega la inspiración de tal o cual manera, pero siempre, al menos en la cabeza, es importante tener en cuenta qué pasó primero, qué pasó después y en qué orden se van dando cada una de las acciones que conforman nuestro cuento. Tenemos aquí en la imagen una gráfica hecha por Guillermo Samperio, donde nos va mostrando el desarrollo de las acciones dramáticas a lo largo de la obra narrativa. Tenemos, por ejemplo, la línea A nos muestra una historia con un principio muy acelerado. Al principio tenemos toda la carga de la acción y el lector queda como que, wow, no, aquí está pasando algo muy, muy, muy grande, pero ¿qué sucede? Que el relato no se puede sostener porque esa cantidad de tensión no puede ir creciendo y se cae. La línea C, de plano no tiene, empieza muy, muy baja, como hablando de otras cosas, divagando, narrando cosas externas al conflicto, y ya cuando llega al conflicto, llega de una manera tan poco acelerada que no causa el efecto. La línea de en medio, podemos ver cómo va bajando, va subiendo. Aquí nos dice la gráfica que PD es un punto de distracción. Distraemos al lector con alguna nimiedad que luego vamos a retomar. Eso es importante. Cada elemento del cuento está ahí por alguna razón y tenemos un punto de conflicto donde, no sé, pueden estarse confrontando personajes, puede estar
surgiendo algún problema que tenga el protagonista para llegar a la conclusión de su conflicto o demás, pero vamos manejando todo eso. Hay que imaginar la construcción del relato como si estuviéramos lanzando una flecha. Si tensamos el arco de menos, la flecha de plano no va a llegar a ningún lado. Si lo tensamos de más, podemos incluso romper el arco. Son dos cosas que no queremos. Hay que buscar un punto de equilibrio donde podamos manejar la tensión adecuada que haga que la flecha llegue a la diana y cumpla con un objetivo. Esto en cuanto a la secuencia de relato y apelando siempre a la unidad de impresión. Vamos a pasar entonces al siguiente texto, ya para salirnos un poco del contexto mexicano. Vamos a ver, para variar, una historia de otro país. Igual si alguien se quiere ir apuntando para la lectura, ya tuvimos a Alejandra, ya tuvimos a Sofía, ya tuvimos a Lucina. ¿Alguien más que quisiera participar o empezamos a escoger desde este lado? Si quieren, leo yo una parte, Alex. Adelante, José Carlos. Gracias. La prodigiosa tarde de Baltasar. Los funerales de la Mama Grande, 1962. La jaula estaba terminada. Baltasar la colgó en el alero, por la fuerza de la costumbre, y cuando acabó de almorzar, ya se decía por todos lados que era la jaula más bella del mundo. Tanta gente vino a verla que se formó un tumulto frente a la casa y Baltasar tuvo que descolgarla y cerrar la carpintería. Tienes que afeitarte, le dijo Úrsula, su mujer. Pareces un capuchino. Es malo afeitarse después de almuerzo, dijo Baltasar. Tenía una barba de 2 semanas, un cabello roto, duro y parado como las crines de un mulo, y una expresión general de muchacho. Pero era una expresión falsa. En febrero había cumplido 30 años. Vivía con Úrsula desde hacía 4, sin casarse y sin tener hijos, y la vida le había dado muchos motivos para estar alerta, pero ninguno para estar asustado. Ni siquiera sabía que para algunas personas la jaula que acababa de hacer era la más bella del mundo. Para él, acostumbrado a hacer jaulas desde niño, aquel había sido apenas un trabajo más arduo que los otros. Entonces, repósate un rato, dijo la mujer. Con esa barba no puedes presentarte en ninguna parte. Mientras reposaba, tuvo que abandonar la hamaca varias veces para mostrar la jaula a los vecinos. Úrsula no le había prestado atención hasta entonces. Estaba disgustada porque su marido había descuidado el trabajo de la carpintería para dedicarse por entero a la jaula, y durante 2 semanas había dormido mal, dando tumbos y hablando disparates, y no había vuelto a pensar en afeitarse. Pero el disgusto se disipó ante la jaula terminada. Cuando Baltasar despertó de la siesta, ella le había planchado los pantalones y una camisa, los había puesto en un asiento junto a la hamaca y había llevado la jaula a la mesa del comedor. La contemplaba en silencio. ¿Cuánto vas a cobrar?, preguntó. No sé, contestó Baltasar. Voy a pedir 30 pesos para ver si me dan 20. Pide 50, dijo Úrsula. Te has trasnochado mucho en estos 15 días. Además es bien grande. Creo que es la jaula más grande que he visto en mi vida. Baltasar empezó a afeitarse. ¿Crees que darán los 50 pesos? Eso no es nada para don Chepe Montiel, y la jaula los vale, dijo Úrsula. Debías pedir 60. La casa yacía en una penumbra sofocante. Era la primera semana de abril y el calor parecía menos soportable por el pito de las chicharras. Cuando acabó de vestirse, Baltasar abrió la puerta del patio para refrescar la casa y un grupo de niños entró en el comedor. La noticia se había extendido. El doctor Octavio Giraldo, un médico viejo, contento de la vida pero cansado de la profesión, pensaba en la jaula de Baltasar mientras almorzaba con su esposa inválida. En la terraza interior, donde ponían la mesa en los días de calor, había muchas macetas con flores y 2 jaulas con canarios. A su esposa le gustaban los pájaros y le gustaban tanto
que odiaba a los gatos porque eran capaces de corriérselos. Pensando en ella, el doctor Giraldo fue esa tarde a visitar a un enfermo y al regreso pasó por la casa de Baltasar a conocer la jaula. Había mucha gente en el comedor. Puesta en exhibición sobre la mesa, la enorme cúpula de alambre con 3 pisos interiores, con pasadizos y compartimientos especiales para comer y dormir, y trapecios en el espacio reservado al recreo de los pájaros. Parecía el modelo reducido de una gigantesca fábrica de hielo. El médico la examinó cuidadosamente sin tocarla, pensando que en efecto aquella jaula era superior a su propio prestigio y mucho más bella de lo que había soñado jamás para su mujer. Esto es una aventura de la imaginación, dijo. Buscó a Baltasar en el grupo y agregó fijos en él sus ojos maternales. Hubiera sido un extraordinario arquitecto. Baltasar se ruborizó. Gracias, dijo. Es verdad, dijo el médico. Tenía una gordura lisa y tierna como la de una mujer que fue hermosa en su juventud y unas manos delicadas. Su voz parecía la de un cura hablando en latín. Ni siquiera será necesario ponerle pájaros, dijo, haciendo girar la jaula frente a los ojos del público, como si la estuviera vendiendo. Bastará con colgarla entre los árboles para que cante sola. Volvió a ponerla en la mesa, pensó un momento mirando la jaula y dijo, bueno, pues me la llevo. Está vendida, dijo Úrsula. Es del hijo de don Chopo Montiel, dijo Baltasar. La mandó a hacer expresamente. El médico asumió una actitud respetable. ¿Te dio el modelo? No, dijo Baltasar. Dijo que quería una jaula grande, como esa, para una pareja de turpiales. El médico miró la jaula. Pero esta no es para turpiales. Claro que sí, doctor, dijo Baltasar, acercándose a la mesa. Los niños lo rodearon. Las medidas están bien calculadas, dijo, señalando con el índice los diferentes compartimientos. Luego golpeó la cúpula con los nudillos y la jaula se llenó de acordes profundos. Es el alambre más resistente que se puede encontrar. Y cada juntura está soldada por dentro y por fuera, dijo. Sirve hasta para un loro, intervino uno de los niños. Así es, dijo Baltasar. El médico movió la cabeza. Bueno, pero no te dio el modelo, dijo. No te hizo ningún encargo preciso, aparte de que fuera una jaula grande para turpiales, ¿no es así? Así es, dijo Baltasar. Entonces, no hay problema, dijo el médico. Una cosa es una jaula grande para turpiales y otra cosa es esta jaula. No hay pruebas de que sea esta la que te mandaron a hacer. Es esta misma, dijo Baltasar ofuscado. Por eso la hice. El médico hizo un gesto de impaciencia. Podrías hacer otra, dijo Úrsula, mirando a su marido. Y después, hacia el médico. Usted no tiene apuro. Se la prometí a mi mujer para esta tarde, dijo el médico. Lo siento mucho, doctor, dijo Baltasar, pero no se puede vender una cosa que ya está vendida. El médico se encogió de hombros, secándose el sudor del cuello con un pañuelo, contempló la jaula en silencio, sin mover la mirada de un mismo punto indefinido, como se mira un barco que se va. Ok, quedan algunas páginas. ¿Quién quiere continuar la lectura? No se amontonen. Gina, ¿tienes Leo. algo? Ah, Ay, Isela. yo leo, ajá. Antes de que... Y si gustas, después de Rocío, Alex. Ahí. Uno dice, ¿cuánto dieron por ella? Baltasar buscó a Úrsula sin responder. 60 pesos, dijo ella. El médico siguió mirando la jaula. Es muy bonita, suspiró. Sumamente bonita. Luego, moviéndose hacia la puerta, empezó a abanicarse con energía, sonriente, y el recuerdo de aquel episodio desapareció para siempre de su memoria. Montiel es muy rico, dijo. En verdad, José Montiel no era tan rico como parecía, pero había sido capaz de todo por llegar a serlo. A pocas cuadras de allí, en una casa atiborrada de arneses, donde nunca se había sentido un olor que no se pudiera vender,
Permanecía indiferente a la novedad de la jaula. Su esposa, torturada por la obsesión de la muerte, cerró puertas y ventanas después del almuerzo y yació 2 horas con los ojos abiertos en la penumbra del cuarto. Mientras José Montiel hacía la siesta, así la sorprendió un alboroto de muchas voces. Entonces abrió la puerta de la sala y vio un tumulto frente a la casa, y a Baltasar con la jaula en medio del tumulto, vestido de blanco y acabado de afeitar. Con esa expresión de decoroso candor con que los pobres llegan a la casa de los ricos. ¡Qué cosa tan maravillosa!, exclamó la esposa de José Montiel, con una expresión radiante, conduciendo a Baltasar hacia el interior. No había visto nada igual en mi vida, dijo, y agregó, indignada con la multitud que se agolpeaba en la puerta, pero llévesela para adentro que nos van a convertir la sala en una gallera. Baltasar no era un extraño en la casa de José Montiel. En distintas ocasiones, por su eficacia y buen cumplimiento, había sido llamado para hacer trabajos de carpintería menor, pero nunca se sintió bien entre los ricos. Solía pensar en ellos, en sus mujeres feas y conflictivas, en sus tremendas operaciones quirúrgicas, y experimentaba siempre un sentido de piedad. Cuando entraba en sus casas no podía moverse sin arrastrar los pies. ¿Está Pepe?, preguntó. Había puesto la jaula en la mesa del comedor. Está en la escuela, dijo la mujer de José Montiel, pero ella no debe de demorar, y agregó. Montiel se está bañando. En realidad José Montiel no había tenido tiempo de bañarse. Se estaba dando una urgente fricción de alcohol alcanforado para salir a ver lo que pasaba. Era un hombre tan prevenido que dormía sin ventilador eléctrico para vigilar durante el sueño los rumores de la casa. Adelaida, gritó. ¿Qué es lo que pasa? Ven a ver qué cosa tan maravillosa, gritó su mujer. José Montiel, corpulento y peludo, la toalla colgada en la nuca, se asomó por la ventana del dormitorio. ¿Qué es eso? La jaula de Pepe, dijo Baltasar. La mujer lo miró perpleja. ¿De quién? De Pepe, confirmó Baltasar. Y después, dirigiéndose a José Montiel, Pepe me la mandó a hacer. Nada ocurrió en aquel instante, pero Baltasar se sintió como si le hubieran abierto la puerta del baño. José Montiel saltó con calzoncillos del dormitorio. ¡Pepe!, gritó. No ha llegado, murmuró su esposa, inmóvil. Ok, Gina, si quieres continuar. Pepe, gritó. No ha llegado, murmuró su esposa, inmóvil. Pepe apareció en el vano de la puerta. Tenía unos 12 años y las mismas pestañas rizadas y el quieto patetismo de su madre. Ven acá, le dijo José Montiel. ¿Tú mandaste hacer esto? El niño bajó la cabeza. Agarrándolo por el cabello, José Montiel lo obligó a mirarlo a los ojos. ¡Contesta! El niño se mordió los labios sin responder. Montiel, susurró la esposa. José Montiel soltó al niño y se volvió hacia Baltasar con una expresión exaltada. Lo siento mucho, Baltasar, dijo, pero has debido consultarlo conmigo antes de proceder. Solo a ti se te ocurre contratar con un menor. A medida que hablaba, su rostro fue recobrando la serenidad. Levantó la jaula sin mirarla y se la dio a Baltasar. Llévatela enseguida y trata de vendérsela a quien puedas, dijo. Sobre todo, te ruego que no me discutas. Le di una palmadita en la espalda y explicó. El médico me ha prohibido coger rabia. El niño había permanecido inmóvil, sin parpadear, hasta que Baltasar lo miró perplejo con la jaula en la mano. Entonces emitió un sonido gutural como el ronquido de un perro y se lanzó al suelo dando gritos.
José Montiel lo miraba impasible, mientras la madre trataba de apaciguarlo. No lo levantes, dijo. Déjalo que se rompa la cabeza contra el suelo y después le echas sal y limón para que rabie con gusto. El niño chillaba sin lágrimas, mientras su madre lo sostenía por las muñecas. Déjalo, insistió José Montiel. Baltasar observó al niño como hubiera observado la agonía de un animal contagioso. Eran casi las 4. A esa hora, en su casa, Úrsula cantaba una canción muy antigua mientras cortaba rebanadas de cebolla. Pepe, dijo Baltasar. Se acercó al niño sonriendo y le tendió la jaula. El niño se incorporó de un salto, abrazó la jaula, que era casi tan grande como él, y se quedó mirando a Baltasar a través del tejido metálico sin saber qué decir. No había derramado una lágrima. Baltasar, dijo Montiel suavemente, ya te dije que te la lleves. Devuélvela, ordenó la mujer al niño. Quédate con ella, dijo Baltasar, y luego a José Montiel. Al fin y al cabo, para eso la hice. José Montiel lo persiguió hasta la sala. No seas tonto, Baltasar, decía cerrándole el paso. Llévate tu trasto para la casa y no hagas más tonterías. No pienso pagarte ni un centavo. No importa, dijo Baltasar. La hice expresamente para regalársela a Pepe. No pensaba cobrar nada. Cuando Baltasar se abrió paso a través de los curiosos que bloqueaban la puerta, José Montiel daba gritos en el centro de la sala. Estaba muy pálido y sus ojos empezaban a enrojecer. Estúpido, gritaba, llévate tu cacharro. Lo último que faltaba es que un cualquiera venga a dar órdenes en mi casa, carajo. En el salón de billar recibieron a Baltasar con una ovación. Hasta ese momento pensaba que había hecho una jaula mejor que las otras, que había tenido que regalársela al hijo de José Montiel para que no siguiera llorando y que ninguna de esas cosas tenía nada de particular. Pero luego se dio cuenta de que todo eso tenía una cierta importancia para muchas personas y se sintió un poco excitado, de manera que le dieron 50 pesos por la jaula. ¿Alguien quiere seguir leyendo? 60, dijo Baltasar. ¿Quieren yo? Adelante, Eter. Sí, gracias. Hay que hacer una raya en el cielo, dijo alguien. Eres el único que ha logrado sacarle ese montón de plata a don Chepe Montiel. Esto hay que celebrarlo. Le ofrecieron una cerveza y Baltasar correspondió con una tanda para todos. Como era la primera vez que bebía, al anochecer estaba completamente borracho y hablaba de un fabuloso proyecto de 1000 jaulas de a 60 pesos y después de 1 millón de jaulas hasta completar 60 millones de pesos. Hay que hacer muchas cosas para vendérselas a los ricos antes que se mueran, decía, ciego de la borrachera. Todos están enfermos y se van a morir. ¿Cómo estarán de jodidos que ya ni siquiera pueden coger bien? Durante 2 horas, el tocadiscos automático estuvo por su cuenta tocando sin parar. Todos brindaron por la salud de Baltasar, por su suerte y su fortuna, y por la muerte de los ricos. Pero a la hora de la comida lo dejaron solo en el salón. Úrsula lo había esperado hasta las 8, con un plato de carne frita cubierta de rebanadas de cebolla. Alguien le dijo que su marido estaba en el salón de billar, loco de felicidad, brindando cerveza a todo el mundo. Pero no lo creyó porque Baltasar no se había emborrachado jamás. Cuando se acostó, casi a la medianoche, Baltasar estaba en un salón iluminado, donde había mesitas de 4 puestos con sillas alrededor y una pista de baile al aire libre, por donde se paseaban los alcaravanes. Tenía la cara embadurnada de colorete y como no podía dar un paso más, pensaba que quería acostarse con 2 mujeres en la misma cama. Había gastado tanto que tuvo que dejar el reloj como garantía, con el compromiso de pagar al día siguiente. Un momento después, desparratado por la calle, se dio cuenta de que le estaban quitando los zapatos, pero no quiso abandonar el sueño más feliz de su vida. Las mujeres que pasaron por la misa de 5 no se atrevieron a mirarlo, creyendo que estaba muerto.
Muchas gracias, Éter, Gina, José Carlos, Rosa Isela, por participar de esta lectura comunitaria. Vamos a hacer el mismo ejercicio de la lectura pasada. ¿Cómo podemos saber en qué ambiente se está desarrollando la lectura, qué emociones nos provoca y qué elementos de la narración son los que nos dicen en dónde estamos? Alejandra. ¿Es de Gabriel García Márquez el cuento? Así es. Oh, ya. Veo una diferencia, bueno, leí los 12 cuentos peregrinos de García Márquez y veo que hay una diferencia entre esos cuentos y este. En este, él, digamos que su lenguaje es más pueblo, más apegado a su cultura. Y en los 12 cuentos peregrinos su lenguaje es un poco más, ¿cómo se podría decir? Un poco más refinado, más trabajado. De la descripción, pues también creo que hace muy buenas descripciones, igual que Juan Rulfo nos va dando como pequeñas notas, no nos deja todo así, no nos da a conocer, por ejemplo, las características. Bueno, en el caso de su esposa, nos habla de la esposa, pero no nos dice de una cómo es la esposa, sino nos va dando pequeños toquecitos hasta que al final, pues más o menos nos quedamos con la idea de cómo fue ese personaje. Igual del señor rico, nos empieza a dar pequeñas notas y al final nos termina por completar el personaje. O sea, poco a poco nos va dando notitas de cada personaje para que al final logremos establecer como una idea de cómo era en la historia ese personaje. Gracias, Alejandra. Algo que me llama la atención a mí es pensar en la edad de Baltasar, ¿no? Estamos en un ambiente rural, por lo que se ve, ya no estamos en México, se nota por algunos cambios de palabras que no utilizaríamos aquí, pero aparte menciona que es la primera vez que Baltasar bebe. Entonces, al menos a mí, por el contexto y mis experiencias personales, me hace pensar en una persona joven, ¿no? Y también me hace imaginar, no sé cómo habrá llegado a la cuestión de la carpintería, de su oficio y demás. ¿Alguien más quisiera dar alguna opinión? Sofía, te veo muy concentrada. Estaba pensando que, bueno, no me gustó mucho el cuento. O sea, como que me parece algo, la forma en que lo narra sí es muy interesante, pero es como muy tonto, ¿no? Lo de la jaula y finalmente no quiere venderla y la regala, pero ni se lo agradece. Y luego termina ahí como un borracho en la calle, como, no sé, se me hace como muy absurda, pero me gusta cómo va describiendo pues todo el pasaje, ¿no? De este Baltasar. Y bueno, también el hecho de que el médico que a fuerzas quería que hubiera sido más benéfico, ¿no? Para su mujer. Pero bueno, era el pensamiento de Baltasar, también se me hace un pensamiento pues me gustó que le haya regalado la jaula al niño, eso sí me gustó. Pero pues ya todo lo que, todo lo que hace después como que ya no me agradó. Y bueno, la manera en que escribe García Márquez, bueno, pues es ya inigualable, ¿no? O sea, es así como, pues, ¿qué se puede decir? Pero el cuento a mí en sí no me gustó. Me parece un poco absurdo.
Y está bien, como lectores podemos tener distintas percepciones de cada cuento y es importante empezar a darnos cuenta de eso. Y los invito a hacer lo mismo. Acérquense a distintos cuentos, diversos autores, autoras y hagan lo mismo, ¿no? Vean qué les gusta, vean qué no les gusta y pues a partir de ello ir tomando ciertos elementos para construir sus propias narraciones. José Carlos, adelante y luego sigue Gina, que también tenía levantada la mano. Gracias, Alex. Yo solo quería comentar que, bueno, yo me imaginé con el cuento de Rulfo un pueblo y con este cuento también me imaginé un pueblo, pero totalmente diferente el contexto de los tiempos y de las personas, porque en el cuento de Rulfo, algo como mucho más pausado, gente que estaba como en un pueblo como con mucha escasez, como que faltaba todo. Y aquí como gente muy jocosa, como caribeña, como gente que era como muy alegre y todos intervenían como en las narraciones, mucho diálogo. Entonces yo creo que en cuanto a los tiempos, al ritmo de la narración y como todo esto se marca una diferencia abismal. Y de igual forma, la forma en la que Rulfo nos narra como que con, no sé, desde mi punto como con pocas palabras, dándonos tanta información. Y aquí por el contrario, como que muchas palabras que nos remitían menos información, como mucho diálogo. Pero yo creo que ambas figuras están como muy interesantes. Quieren retratar otro tipo de panorama, digamos. Eso fue lo que yo vi. Muchas gracias, José Carlos. A mí a nivel personal, precisamente eso me llama la atención, ¿no? Cómo está atiborrando de descripciones, una grandilocuencia a la manera de narrar las cosas y es un hecho cotidiano. Me parece que ese contraste es lo que logra que como cuento tenga contundencia. Eso a nivel personal. Gina, adelante, por favor. Sí, a mí me gusta mucho este cuento porque me parece que va describiendo diferentes caracteres de la condición humana. El objeto maravilloso que viene a romper lo rutinario y que los niños admiran y que el mismo hombre, el creador, no se cree que hizo algo maravilloso. Una esposa que ve la oportunidad pues, de sacar provecho y de ganar mucho dinero y el esposo pues no se atreve a pedir siquiera, no está seguro. Un doctor que quiere llevar una alegría a su esposa, un hombre rico que no aprecia la belleza, que no aprecia el trabajo, un niño berrinchudo que quiere lograr todo porque ni le sale una lágrima, y este orgullo de los ricos, a mí nadie me regala nada, con esta grandeza de los pobres de que, mira, se la regalo porque para eso la hice. Y cómo este objeto maravilloso termina en una casi tragedia, ¿no? Entonces, yo me remonté a este cuento de Bruno Traven de las canastitas, donde, bueno, alguien quiere hacer mucho dinero porque las canastitas son maravillosas, al cuento de la perla, donde una perla produce toda una tragedia y pues bueno, toda esta condición humana de querer, del deseo del objeto prohibido, no es tan absurdo. Yo de niña viví en una vecindad de Tepito y cuando era el cumpleaños de un niño y le compraban un pastel, todos corríamos a ver todo el día ese pastel en la mesa donde en la noche íbamos a ser invitados. Y alguna vez pasó que ese objeto del deseo que todos los niños de la vecindad queríamos con deseo por la maravilla de ese pastel que no era común, pues acabó en el piso porque la pareja se peleó y todos los niños lloramos porque pues se acabó el pastel, ¿no? Entonces, a mí no me parece absurdo, me parece una extraordinaria descripción de la condición humana en diferentes momentos cuando hay un objeto maravilloso. Muchísimas gracias, Gina. ¿Alguien más quisiera comentar sus impresiones sobre la prodigiosa tarde de Baltasar?
Alma comenta, ¿el cuento de la perla es del que toman referencia para la película del Indio Fernández? Sí, y creo que es de Steinbeck, ¿no? A ver si pronuncio bien el escritor. Sí, sí, es ese cuento que después hicieron película. Muchas gracias a ambas. Te quiero comentar algo. Adelante. Bueno, ahorita que decían que es algo, una situación como tan simple, creo que eso caracteriza precisamente los cuentos de Gabriel García Márquez, que agarra cosas tan simples, tan así, pues tan X, que las convierte como en historias. Hace poco leí de él un cuento que se llama Tu sangre sobre la nieve y habla de una chica que se le pincha el dedo y prácticamente va goteando su dedo y va dejando la huella y se muere. O sea, la chica se muere y uno dice, ¿cómo se va a morir alguien porque se pincha el dedo y demás? No les cuento más porque sería como nada más para que después lo lean. Pero es una historia tan simple, incluso tan increíble, y él logra armar toda una historia que mantiene al lector entretenido. Es normal que a veces no nos gusten determinados tipos de narraciones. Por ejemplo, a mí me gusta más Juan Rulfo y algunos otros, o me gusta Horacio Quiroga, pero también es importante, yo creo que rescatar cómo Juan Rulfo logra hacer con la descripción, nos da todo un contexto, y cómo Gabriel García Márquez, con algo tan simple, tan sencillo, con una historia pues con algo que decimos, ¿cómo voy a hacer un cuento con esto? Él logra armar toda una historia de algo tan simple. Muchas gracias, Alejandra. José Carlos. Yo solo quería comentar con esto que están diciendo ustedes, de que a veces de algo tan simple o digamos que tan pequeño se puede llegar como a formar parte tan trascendental del relato. En mi experiencia como lector, digamos que eso es lo que a veces me hace buscar el cuento. O sea, ir a un relato que me haga volar la imaginación con algo que no debería de ser o que no debería de llegar a ese punto, pero está haciendo y está volando y está como destapando un montón de ideas en la cabeza. Y yo creo que por eso es que a mí me gusta tanto el cuento de García Márquez o los cuentos de Cortázar, porque van como buscando esa característica de desarrollar un tema que no debería de llegar a ese punto o tomar como tanta relevancia, y yo creo que es algo que a mí me gusta mucho. Muchas gracias, José Carlos. Estamos a punto de terminar. ¿Alguien más que desee comentar algo? Ok, volvemos a la presentación. Y bueno, de mi parte sería todo por la sesión de hoy. Como les comenté, esta es la segunda de 3 sesiones. Ya la siguiente semana tendremos la última sesión. Pensando un poco en la antología, les invitaría a que si no tienen ya trabajado un cuento en específico, trabajen en leer este fin de semana, me lo estén mandando. Vamos a hacer lo posible por hacer revisiones y comentarios puntuales el fin de semana. Igual mañana les estaré compartiendo algunos ejercicios y algunas lecturas para complementar un poco acerca de lo que hemos visto. Cualquier duda que tengan, ya tenemos el grupo de WhatsApp, tienen mi celular personal, mi correo, y estamos para lo que se necesite. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bravo, Ale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias y buenas tardes. Gracias, Ale. Gracias. Luego a todos. Gracias, nos vemos. Luego nos mandas ese cuento porque se me desconectó la computadora. Claro que sí, Esther. Por favor, porque no alcancé a leer hasta el final. De acuerdo, te lo Por comparto. favor, gracias. Hasta luego. Hasta luego.